No te voy a mentirte, jamás imaginé que terminaría cuestionando todo lo que creía saber sobre las personas. Mi nombre es Camila, tengo 20 años y aunque suene absurdo, durante años sentí una curiosidad casi obsesiva por descubrir el secreto de mi tío Antonio. En mi familia siempre fue visto como el raro. No porque hiciera algo malo, sino porque simplemente no encajaba con la idea típica de un hombre capaz de conquistar a mujeres impresionantes. Era delgado con poco cabello, lentes gruesos y una apariencia completamente común. Nada en él llamaba especialmente la atención, y aún así, siempre estaba rodeado de mujeres hermosas. Y cuando digo hermosas, hablo de mujeres que parecían salidas de una revista. Nunca logré entenderlo. No era millonario. No era famoso. Tampoco tenía esa personalidad exageradamente carismática que llena una habitación. De hecho, Antonio era callado, reservado y parecía incómodo en la mayoría de reuniones familiares. Pero había algo en él, algo que hacía que las mujeres lo miraran como si fuera irresistible. Esa pregunta empezó a perseguirme desde los 16 años. Cada vez que aparecía con una nueva pareja o alguna amiga espectacular, yo lo observaba en silencio tratando de encontrar la respuesta. Analizaba cómo hablaba, cómo caminaba, cómo sonreía. Buscaba algún detalle que explicara lo inexplicable, pero nunca encontraba nada. Hasta aquella reunión familiar de hace unos meses. Antonio apareció acompañado por una mujer impactante. Tenía el cabello rubio cayéndole sobre los hombros, unas piernas interminables y un vestido rojo que hacía imposible no mirarla. Mi prima Laura se acercó inmediatamente a mí apenas los vio entrar. ¿Sabías que ella es modelo? Me susurró con una mezcla de sorpresa y envidia. ¿Modelo de qué? Pregunté sin creerlo del todo. De pasarela. Dicen que trabajó en Europa antes de venir aquí. Volví a mirar a mi tío. La escena parecía absurda. Ella brillaba con una sonrisa perfecta, mientras él llevaba una camisa arrugada y un peinado improvisado. Y aún así, yo lo miraba con una admiración imposible de fingir. Esa noche no pude dormir. Había algo en Antonio que rompía toda lógica, y por primera vez sentí la necesidad real de descubrirlo. No por simple curiosidad, sino porque empecé a sentir que había algo poderoso escondido detrás de su manera de ser. Pensé en preguntarle directamente, pero me pareció ridículo. ¿Qué iba a decirle? Oye, tío, que todas las mujeres terminan enamoradas de ti. No. Imposible. Así que tomé otra decisión. Lo observaría más de cerca. Intentaría entenderlo desde dentro, aunque para eso tuviera que acercarme más de lo que jamás había imaginado. La oportunidad apareció semanas después, cuando mi mamá me pidió llevar un pastel a su casa. Antonio estaba ayudando a organizar el cumpleaños de una vecina, algo muy típico en él porque siempre encontraba la forma de ayudar a todo el mundo. Cuando llegué, estaba en la cocina preparando café. Hola, sobrina, dijo con una sonrisa tranquila mientras se secaba las manos. ¿Todo bien? Sí, mamá me pidió traerte esto. Dejé el pastel sobre la mesa y él sonrió agradecido. Siempre tan servicial. Fue una frase simple, pero algo en su manera de decirla me hizo sentir incómodamente observada. Como si pudiera leerme. Nos quedamos unos segundos en silencio hasta que señaló la cafetera. ¿Quieres café? Todavía falta un rato para que empiece la fiesta. Acepté más por curiosidad que por ganas. Nos sentamos frente a frente hablando de cosas normales, la familia, el clima, el trabajo. Pero mientras él hablaba, yo no podía dejar de analizarlo. Buscaba desesperadamente aquello que lo hacía diferente. Y entonces lo noté. No era su apariencia. Era como hacía sentir a las personas. Antonio hablaba despacio con una calma extraña. Nunca interrumpía. Nunca parecía desesperado por impresionar. Cada palabra salía en el momento exacto con una seguridad silenciosa que resultaba imposible ignorar. Era como si, mientras hablaba contigo, el resto del mundo desapareciera. ¿Todo bien? Preguntó de repente. Me había quedado mirándolo demasiado tiempo. Sí, solo estaba pensando. Sonrió apenas. Pareces distraída. ¿Hay algo que quieras decirme?
Por un instante estuve a punto de confesarle toda mi obsesión por entenderlo, pero me contuve. No, nada, solo me sorprende que siempre estés ayudando a todos. Antonio se acomodó en la silla y soltó una pequeña risa. Me gusta hacerlo. Además, nunca sabes cuándo alguien necesitará sentirse importante. Esa frase se quedó conmigo más de lo que debería. Después de ese día empecé a visitarlo más seguido. Siempre encontraba una excusa: devolverle algo, llevarle comida, pedirle ayuda con cualquier tontería. Y cuanto más tiempo pasaba con él, más difícil se volvía ignorar lo que estaba ocurriendo. Porque comenzaba a entender por qué las mujeres terminaban atrapadas por él. Antonio escuchaba de verdad. Te hacía sentir vista. Y eso era peligrosamente raro. Con el tiempo nuestras conversaciones se hicieron más largas y personales. Él empezó a hablarme de su pasado, de sus inseguridades cuando era joven, de cómo durante años se sintió invisible. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas intentando gustar, me dijo una noche mientras estábamos sentados en el sofá. Pero el verdadero secreto es hacer que el otro se sienta especial. Lo miré en silencio. Sus ojos oscuros permanecían clavados en mí con una intensidad tranquila que me desarmaba lentamente. La clave nunca está en cómo te ves, continuó, sino en cómo haces sentir a las personas cuando están contigo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Porque en ese momento comprendí algo que no quería admitir. Yo también estaba empezando a caer en su juego. Y lo peor de todo, era que Antonio parecía saberlo desde el principio. Si alguna vez has conocido a alguien capaz de confundirte emocionalmente sin siquiera tocarte, cuéntamelo en los comentarios. Hay personas que llegan a nuestra vida y despiertan emociones que ni siquiera sabíamos que existían. Y si te gustan las historias intensas, humanas y llenas de secretos emocionales, suscríbete a Ecos de Infidelidad. Lo que ocurrió después con Antonio cambió por completo la forma en que veía las relaciones, y apenas era el comienzo. Traté de entender si me estaba desafiando o si simplemente me mostraba una parte de sí mismo que nadie más conocía. Esa noche, mientras regresaba a casa, no podía dejar de pensar en sus palabras. Las semanas pasaron y mis visitas a la casa de mi tío se volvieron cada vez más frecuentes. Con cada encuentro me sentía más cómoda con Antonio, pero también más confundida. Había algo en él imposible de ignorar, una presencia que me atraía de una manera que no quería admitir. Todo cambió un sábado por la tarde. Antonio estaba en el jardín acomodando unas plantas nuevas cuando decidí acercarme para ayudarlo. En el fondo sabía que no era por las plantas, sino por la necesidad de estar cerca de él. Mientras trabajábamos, la conversación fluyó con naturalidad, aunque bajo cada palabra existía una tensión silenciosa que ambos sentíamos. Siempre he pensado que tienes un espíritu curioso, dijo de repente sin apartar la vista de las macetas. ¿A qué te refieres? Pregunté intentando sonar tranquila, aunque mi corazón golpeaba con fuerza. Siempre buscas respuestas. Intentas comprender cosas que los demás ni siquiera se molestan en cuestionar. Finalmente levantó la mirada y me observó de una manera que me dejó completamente expuesta. Por un instante no supe qué responder. Era como si hubiera puesto en palabras todo lo que yo llevaba tiempo sintiendo. Antonio se levantó sacudiéndose la tierra de las manos. Es admirable, Camila, pero también puede ser peligroso si no tienes cuidado. Aquella frase quedó atrapada en mi cabeza durante toda la noche. Era evidente que ocultaba algo más. No sabía si me estaba poniendo a prueba o simplemente jugaba con mi curiosidad, pero funcionaba. Mi interés por él había crecido hasta un punto imposible de controlar. El punto de no retorno llegó una semana después. Era tarde y Antonio me había invitado a cenar. Esa noche la casa tenía una atmósfera distinta, más íntima, más cargada. Estábamos en la sala, hablando y riendo como siempre, cuando de pronto cambió el rumbo de la conversación. Mila, ¿por qué vienes a verme tan seguido? La pregunta me tomó desprevenida. Pensé en inventar una excusa, pero algo en su mirada me obligó a decir la verdad. Porque quiero entenderte. Sentí como mi rostro se encendía. ¿Entenderme? Sí. Quiero saber qué tienes. ¿Qué es eso que hace que todas esas mujeres se enamoren de ti? No lo entiendo, y necesito entenderlo. El silencio que siguió fue largo e insoportable.
Antonio me observó fijamente como si analizara cada una de mis palabras. Después sonrió, pero no era una sonrisa cualquiera. Era una sonrisa peligrosa, llena de cosas que no se atrevían a decirse en voz alta. Hay cosas que no pueden explicarse con palabras, Camila. Tienes que vivirlas para entenderlas. Sus palabras me dejaron sin aire. Era como si me estuviera invitando a cruzar una línea prohibida, aunque en el fondo yo ya había decidido hacerlo. A la mañana siguiente regresé a su casa y todo entre nosotros era diferente. El aire estaba cargado de tensión. Mientras me servía café, nuestras manos se rozaron por accidente y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Tienes las manos frías, comentó. Tal vez es por el clima. Intenté sonar tranquila, pero mi voz tembló. Antonio no respondió. Solo me miró fijamente como si intentara descubrir algo oculto en mí. Y entonces ocurrió. Sin pensarlo, di un paso hacia él, reduciendo la distancia que durante semanas habíamos fingido respetar. En ese instante sentí que todas las dudas desaparecían. Lo que ocurrió después fue intenso, confuso y profundamente peligroso. Era una sensación que me hacía sentir viva, pero al mismo tiempo consciente de que estaba cruzando una frontera de la que no habría regreso. Cuando finalmente nos separamos, el silencio llenó la habitación. Ya nada entre nosotros volvería a ser igual. Esa noche regresé a casa con la mente hecha un caos. No sabía si había cometido el peor error de mi vida o si simplemente había dejado salir algo que llevaba demasiado tiempo ocultando. Intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero era imposible. Cada vez que pensaba en Antonio sentía un nudo en el estómago. 2 días después recibí un mensaje suyo. Camila, creo que debemos hablar. Ven cuando puedas. Fue suficiente para que el nerviosismo regresara de golpe. Esa misma tarde fui a su casa. Antonio me esperaba en la sala, sentado en su butaca favorita. La habitación estaba apenas iluminada por la luz que atravesaba las persianas, y aunque su expresión parecía tranquila, algo en su mirada me puso en alerta. Siéntate. Obedecí sin decir palabra. Antonio guardó silencio unos segundos antes de hablar. Lo que pasó entre nosotros. Se detuvo de repente. Luego tomó mi mano con firmeza y el ambiente cambió por completo. La cercanía entre nosotros volvió a envolverlo todo, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Hasta que un ruido seco nos arrancó de golpe de aquella burbuja. ¿Qué demonios están haciendo? Mi corazón se detuvo. Clara, la esposa de Antonio, estaba de pie en la puerta. Las llaves habían caído de su mano al suelo y su rostro reflejaba una mezcla devastadora de dolor y furia. Así que esto hacían cuando yo no estaba. Su voz se quebraba entre lágrimas y rabia. Clara, espera. Pero ya era demasiado tarde. Ella avanzó hacia nosotros con la mirada llena de desprecio. ¿Cuánto tiempo llevan engañándome? Intenté hablar, pedir perdón, explicar algo, pero las palabras no salían. La culpa me dejó completamente paralizada. Quiero que te largues de mi casa ahora mismo, gritó señalándome. Y tú también, Antonio. No quiero volver a verlos. Entonces ocurrió lo que más me destruyó. Antonio me miró con frialdad, como si todo lo que había pasado entre nosotros no significara absolutamente nada. Si creíste que esto era importante para mí, te equivocaste. Solo fue un error. Quiero que lo olvides. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Aquellas palabras dolieron más que cualquier otra cosa. Lo vi alejarse sin siquiera mirar atrás, llevándose consigo cualquier ilusión que hubiera construido en mi cabeza. Clara, aún temblando, me observó con una mezcla de lástima y decepción. Espero que esto te sirva de lección. No respondí. Simplemente recogí mis cosas y salí de aquella casa. Caminé sola durante horas, sintiendo el peso de mis decisiones sobre los hombros. Las palabras de Antonio repetían una y otra vez en mi mente. Nunca fuiste más que una distracción. Esa noche lloré como nunca antes lo había hecho. Había perdido algo más que una relación prohibida. Perdí la confianza de mi familia, y también una parte de mí que jamás volvería a ser igual. Pero entendí algo importante. Hay errores que llegan a nuestra vida para destruirnos, y al mismo tiempo enseñarnos quiénes somos realmente.
A veces no existe manera de retroceder. Solo queda aceptar las consecuencias y reconstruirse poco a poco, incluso cuando duele. ¿Y tú, es que Camila realmente estaba enamorada o solo quedó atrapada en una ilusión peligrosa? Te leo en los comentarios. Si te gustan las historias cargadas de secretos, emociones y decisiones que cambian vidas para siempre, suscríbete a Ecos de Infidelidad y acompáñanos en la próxima historia.